Esa mañana mi perro rehusó venir adentro. Mi pastor alemán estaba acurrucado alrededor de algo tan pequeño, apenas se movía en la nieve. Ese algo era un cachorro de lobo congelándose, y ella había elegido el umbral de mi perro como su último trozo de calor aquí afuera, en el borde de Bozeman, Montana. El invierno no grita, solo te presiona, silencioso y pesado, hasta que notas la forma en que el aliento cuelga en el aire y las patas dejan pequeñas huellas afiladas que se llenan de hielo. Yo me paré allí en la puerta abierta, aire cálido detrás de mi espalda, aire frío en mi cara, viendo a mi perro hacer algo nunca le había visto hacer él. Debería haber corrido directamente a la cocina, uñas chasqueando en el suelo, ola golpeando los gabinetes como cada otra mañana. En cambio, él estaba doblado en un arco apretado alrededor de ese diminuto cuerpo tembloroso, su pecho echando pequeñas nubes de vapor sobre ella. Al principio pensé que era algún cachorro perdido del vecindario, un callejero que se había alejado demasiado de una luz de porche. Entonces yo vi la forma de su cabeza, el hocico estrecho, las orejas que eran solo un poco demasiado afiladas, el pelaje gris y blanco empolvado con escarcha. Esto no era una mascota desaparecida. Esto era un cachorro de lobo lo suficientemente pequeño para caber debajo de mi brazo yaciendo en la nieve como si el suelo simplemente hubiera tomado toda su fuerza y no la devolvería. Apenas se movió cuando me acerqué, solo un pequeño tic de su pata, una respiración lenta y temblorosa, que sonaba más como un suspiro que como una pelea. La escarcha se aferraba a sus bigotes y a los bordes de sus pestañas. Y por un segundo yo honestamente me pregunté cuánto tiempo había estado allí antes de que mi perro la encontrara. Él levantó su cabeza y me miró, ojos claros, firmes, casi ofendido, de que yo estuviera tomando tanto tiempo. En entender él no gruñó, no se inmutó, no intentó arrastrarla lejos. Él solo se movió más cerca, presionando su lado más apretado contra ella, como si dijera lo que sea esto. Ella está conmigo. Ahora yo sabía suficiente sobre lo salvaje para saber que esto no era mi mundo. Para controlar, los lobos pertenecen a las colinas y a las líneas de árboles, no a terrazas traseras y felpudos. Pero mirando ese diminuto cuerpo presionado en el hueco del pecho de mi perro, era difícil pensar en términos de reglas y territorios. Si yo cerraba la puerta, la casa se mantendría cálida, el café olería igual, y la mañana continuaría allí afuera en el lado equivocado del umbral. Ella tenía quizás una hora de calor restante. En ella, yo no sabía si yo tenía algún derecho a interferir con la forma en que lo salvaje escribe sus historias. Yo solo sabía que no podía convencerme de darle la espalda a la que había aterrizado en mi umbral. Ella pesaba casi nada cuando la levanté, solo un bulto de pelaje y aire frío, y un latido de corazón. Tuve que inclinarme para sentir, deslicé un brazo bajo su pecho y uno bajo sus patas traseras, medio esperando dientes, un chasquido, algún último destello de instinto. Nada, su cabeza apenas se inclinó hacia mí, aliento fino y silencioso contra mi muñeca mientras la llevaba adentro. Junto a la chimenea, tendí toallas viejas, doblé una manta pesada en un nido poco profundo y la puse tan suavemente como supe. El calor del fuego nos alcanzó en olas, convirtiendo la escarcha en su pelaje, en diminutas gotas que se aferraron allí por un momento y luego desaparecieron. Mi pastor alemán pasó por delante de mí, sin dudar. Rodeó una vez y se dobló justo contra ella. Él metió sus patas apretadas para no inmovilizarla. Luego estiró su cuello sobre su espalda, respirando lento y constante a lo largo de su columna, como si estuviera tratando de compartir cada pizca de calor que tenía. Agarré mi teléfono y llamé al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre. Más cercano yo les dije que había un cachorro de lobo en mi alfombra, que ella estaba respirando pero fría, que yo no quería hacer lo incorrecto,
me guiaron a través de ello en voces tranquilas y practicadas. No agua caliente, no calor repentino, pequeños sorbos. Si ella podía tragar solo tiempo y calor suave, puse un tazón poco profundo de agua cerca más, para después que para ahora, y me senté en el suelo junto a ellos cuando yo extendí la mano para poner una mano ligeramente a lo largo de su costado. Ella no se movió hacia mí, ella se movió hacia él. Ella presionó su nariz contra su pecho, ojos apretados, cerrados como si ese fuera el único lugar en el mundo que tenía sentido. Su respiración todavía era superficial, pero comenzó a seguir su ritmo, adentro y afuera, como si su cuerpo estuviera pidiendo prestado su coraje junto con su calor. En un punto ella se movió lo suficiente para mirar hacia arriba. Sus ojos se abrieron enormes y ámbar, y completamente salvajes, y por un segundo se encontraron con los míos. Ese fue el momento en que entendí. Esto no era un cachorro callejero que yo podría simplemente quedarme, porque mi corazón quería esto. Era un pedazo de lo salvaje yaciendo en mi alfombra, y lo que sea que sucediera, después iba a cambiar más que mi mañana. La primera noche se sintió más larga que la mayoría de los inviernos que he vivido. La casa estaba tenue, excepto por el fuego, arrojando luz suave a través de las paredes y convirtiendo mi sala en una pequeña isla de color, en un mundo gris afuera. El viento se arrastró a lo largo del revestimiento y sacudió los árboles, ese sonido bajo e inquieto que Montana hace cuando no está segura si ha terminado de nevar adentro. Mi perro yacía en la alfombra con su barbilla descansando a través de la pequeña curva de la espalda del cachorro, cada vez que ella se crispaba en su sueño. Él abría sus ojos, la revisaba y luego los dejaba deslizarse cerrados de nuevo. Yo me senté en el suelo a unos pocos pies de distancia, espalda contra el sofá, sintiendo mis rodillas quejarse y ignorándolas. Había visto lobos antes hace años, solo motas contra una lejana línea de cresta, moviéndose como una línea de gris a través de la nieve. Siempre había respetado esa distancia. El acuerdo silencioso de que su mundo y el mío solo rozaban los hombros en los bordes. Ahora un pedazo de esa cresta distante estaba respirando en mi alfombra. El centro de rehabilitación me había dicho que le diera pequeñas cantidades cuidadosas de fórmula tibia, nada apurado, nada forzado. Así que de vez en cuando levantaba su cabeza con una mano y acercaba la punta de la jeringa a sus labios observando cualquier señal de que pudiera tragar mi perro. Hizo el resto. Él lamería suavemente su hocico lo suficiente para desencadenar un pequeño reflejo, y yo vería su garganta trabajar un trago lento a la vez. Ella temblaba en pequeños estallidos, patas remando en nada, como si su cuerpo todavía pensara que estaba corriendo a través de ventisqueros, en algún lugar lejos de mi fuego. Una vez su pata trasera se sacudió fuerte, y ella emitió un sonido que no era del todo un gemido y no era del todo un ladrido más, como un recuerdo tratando de abrirse paso más cerca del amanecer. La habitación se sintió más pequeña, más tranquila, como si fuéramos los únicos tres que quedaban despiertos en todo el estado. El cachorro intentó levantar su cabeza por sí misma, y un aullido frágil y entrecortado se escapó apenas más fuerte que el crepitar de los troncos. Mi perro respondió con un sonido bajo desde lo profundo de su pecho, no fuerte, no agudo, solo un retumbo constante que llenó el espacio entre ellos por un momento. Después de eso, su respiración tartamudeó y se volvió delgada, y yo me encontré contando los segundos entre cada subida de sus costillas. Luego inspiró una respiración larga y tranquila, que sonó casi decidida y sin ninguna ayuda de mis manos. Ella se empujó más cerca en su pecho y se quedó allí. La mañana llegó, pero ella se quedó cuando me desperté. El fuego estaba reducido a brasas naranjas y mi sala olía a perro cálido y humo de leña. La pequeña loba ya no era una bola congelada.
Ella todavía era pequeña y temblorosa, pero su pelaje se había secado y cuando parpadeó hacia mí, sus ojos estaban más claros, menos nublados por el frío y el miedo. Rogan se estiró primero. Esa larga y lenta ondulación de nariz, a cola cuidadoso de no molestarla. Ella intentó copiarlo, patas deslizándose sobre la toalla, patas traseras no muy seguras de qué hacer todavía. Él se ajustó sin pensar apoyándose, para que ella pudiera apoyarse contra su hombro, mientras ella descubría cómo ponerse de pie. Mi teléfono zumbó en la mesa. Era el centro de rehabilitación, llamando de vuelta. Me alejé unos pocos pies, pero los mantuve a la vista. Mi nombre es Grant. Tengo 52 años y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando con perros, no con lobos, les dije. Y oí mi propia voz firme pero cansada en mis oídos. Me recordaron que esto no era una mascota que yo había encontrado en el estacionamiento de un refugio. Mantén la manipulación al mínimo. Dijeron no la acurruques, solo porque es linda. Aliméntala bien, déjala descansar, deja que tu perro haga lo que ya está haciendo. Y recuerda, ella pertenece a un mundo que no está construido de sofás y mesas de café. Cuando colgué y me volví, Rogan ya había tomado la lección a pecho. A su propia manera, él empujó su tazón hacia ella con su nariz y esperó mientras ella olfateaba alrededor, averiguando qué era comida y qué era solo olor. Cuando ella pisó directamente en su plato con ambas patas delanteras, él no la corrigió. Él simplemente se movió de lado. Dio un suave retumbo de advertencia cuando ella se deslizó demasiado cerca de la chimenea y sus orejas se echaron hacia atrás, en rápida disculpa. Todo el día fue así. Pequeños experimentos, siestas cortas. Ella probando dónde terminaba su paciencia y descubriendo que no con ella. Esa tarde cuando la luz se volvió azul y delgada, la encontré sentada junto a la puerta de cristal, no mirándome a mí, no mirando el tazón. Su nariz estaba inclinada hacia la línea de árboles más allá del patio, orejas hacia adelante, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. Una semana después, ella todavía era lo suficientemente pequeña para caber entre mis manos, pero el aspecto de congelación había desaparecido. Sus patas tenían un poco más de firmeza. Sus ojos eran más brillantes. Ella ya no se sentía como una sombra. Esa mañana abrí la puerta trasera y dejé que el frío se extendiera por el suelo de la cocina al patio. Aquí afuera está cercado. Nada elegante, solo lo suficiente para evitar que una nariz curiosa se aleje demasiado. La nieve solo llegaba más allá de mis botas, en parches, no las profundas acumulaciones de la alta montaña. Rogan salió primero como siempre, hacia nariz abajo revisando su mundo. Ella dudó en el umbral, patas extendidas, mirando todo ese blanco como si pudiera tragársela. Luego se agachó debajo de él, se presionó contra su vientre y se movió con él mientras él caminaba hacia el patio por un tiempo. Ella fue solo un segundo par de patas debajo de él, una sombra pegada a su pecho. No duró, él dio un corto rebote, casi como una pregunta, y luego salió a un trote fácil a través de la nieve. Ella parpadeó. Lo miró, luego dio un salto torpe tras él. Sus pies perforaron directamente la costra, y ella desapareció hasta su vientre, mirando el agujero que había hecho, como si la nieve la hubiera traicionado. Cuando salió trepando, se sacudió, estornudó. Una vez, luego lo intentó de nuevo. Esta vez ella persiguió los copos mismos, mordiéndolos, fallando, cayendo, volviendo a levantarse. Rogan leyó el momento y giró su cola, justo lo suficientemente cerca para que ella se abalanzara. Él la dejó atraparla. Una vez la dejó sentir esa pequeña victoria. Luego se alejó y trotó en un círculo lento para que ella pudiera seguirlo. En un punto, ambos se detuvieron para respirar, vapor saliendo de sus bocas en pequeñas nubes cortas. Ella caminó a su lado,
Dejó caer su estrecha cabeza sobre su pata delantera y emitió un sonido que era más aullido que gemido fino, pero seguro de sí mismo. Se escapó de mí antes de que lo pensara, tranquila. Lomi, dije en voz baja, estás a salvo. El nombre se posó sobre ella como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo más tarde cuando los juegos terminaron, y sus huellas habían enredado el patio en un mapa que solo ellos podían leer. La vi de pie sola en la esquina más lejana junto a la valla. Su nariz estaba levantada al viento, orejas afiladas, ojos fijos más allá de la línea de propiedad hacia la oscura línea de árboles, y por un momento parecía menos un cachorro en mi nieve, y más como algo que pertenecía a las colinas detrás de ella. Los días comenzaron a desdibujarse un poco después de eso. Nieve café, puerta trasera, dos pares de patas, mismo ritmo, diferentes detalles. Lomi creció, pero se mantuvo pequeña al lado de Rogan. Ella lo copiaba casi cuadro por cuadro. Si él se sentaba, ella se sentaba. Si él se sacudía afuera, ella se sacudía enviando un pequeño halo de nieve alrededor de ella. Si él se dejaba caer frente a la chimenea por la noche, ella se acurrucaba en la misma forma, justo contra sus costillas. A veces los encontraba a ambos bostezando en perfecta sincronía. Mandíbulas anchas, sus lenguas rizadas, un perro grande y una pequeña sombra salvaje probándose su vida como un abrigo prestado. Pero hubo momentos en que ese abrigo no le quedaba del todo bien. De vez en cuando ella se escapaba de su lado e iba a la ventana. Ella se paraba allí, nariz casi tocando el cristal, respirando lo que el viento trajera de las colinas. Sus orejas se inclinarían hacia sonidos que yo no podía oír, todo su cuerpo, inclinado hacia un mundo que no era el mío. Llamé al centro de rehabilitación, de nuevo les dije cómo estaba caminando, comiendo, siguiendo a mi perro, cómo ella venía cuando él venía y se asentaba cuando él se asentaba. Ellos escucharon. Luego me recordaron suavemente lo que habían dicho antes. Ella todavía es un animal salvaje, me dijeron. Hay una oportunidad, si las cosas van bien, de que ella pueda ser reintroducida a su propia especie. Pero toma tiempo, pasos cuidadosos, no convertirla en una novedad, no pretender que un lobo es solo un tipo diferente de perro de casa. La miré mientras ellos hablaban. En la forma en que ella metía su nariz en el espeso pelaje del pecho de Rogan, como si fuera el lugar más seguro de la tierra. Ella no parecía algo peligroso. Ella parecía un cachorro que había decidido que este perro grande y firme era su cielo entero. Seré honesto con ustedes. Les dije que tenía miedo de apegarme más de lo que ya estaba, miedo de hacer lo que era mejor para ella y perderla por ello. Miedo de hacer lo que era más fácil para mí y fallarle a la larga en el otro extremo de la línea. Ellos no me apresuraron. Solo dijeron, en unas pocas semanas podemos venir, echarle un vistazo, observarla, cómo se mueve, ver cómo responde. Luego hablaremos sobre el siguiente paso. Cuando colgué la casa se sintió igual fuego en la estufa, uñas en el suelo, dos animales respirando en la alfombra, pero en el fondo de mi mente sus palabras se sentaron allí como un temporizador silencioso, ya contando hacia atrás para esta extraña pequeña familia en la que nos habíamos convertido, el día que el sol finalmente apareció de nuevo. Ellos estaban listos para más que el patio trasero. El cielo se volvió ese azul nítido y claro que tenemos aquí cuando el frío es seco y honesto. La nieve todavía cubría la mayor parte del suelo, pero el viento la había tallado en bajas olas y parches de hierba marrón se mostraban en el campo abierto detrás de mi casa. Enganché la correa de Rogan para la caminata más por formalidad que por otra cosa y dejé a Lumi trotar a su lado. Sus patas eran más grandes, ahora sus pasos más seguros, pero ella todavía se registraba con él cada pocos metros tocando su hombro, con su nariz como si estuviera asegurándose de que el mundo no había cambiado demasiado. Cuando llegamos al campo lo desenganché
y observé todo su cuerpo cambiar. Él bajó su cabeza, aspiró una bocanada de aire frío, luego salió a una carrera fácil y rodante a través de la nieve. Lumi dudó por un latido de corazón, luego siguió sus primeros pasos. Fueron torpes patas traseras tratando de alcanzar a las delanteras, pero el impulso hizo lo que siempre hace, ella se estiró, persiguiendo su cola. Su sombra, el espacio justo detrás de sus talones, ellos rodearon el campo, en amplios arcos blancos, levantándose detrás de ellos. Rogan ajustando su velocidad para que ella pudiera alcanzarlo cada cierto tiempo. Cuando él disminuía la velocidad, ella se lanzaba contra su costado, rebotaba y luego se lanzaba hacia adelante, como si fuera ella la que lideraba. Yo solo me quedé allí y observé botas plantadas, manos en mis bolsillos, sintiéndome como la criatura menos importante en esa nieve. Entonces algo cambió en medio de una carrera. Lumi se detuvo en seco. Todo su cuerpo se quedó quieto de nariz a cola. Ella giró su cabeza hacia la línea de árboles en la distancia, fosas nasales dilatadas, orejas fijas en algo que yo no podía ver ni oír. Ella dio 2 pasos cuidadosos hacia las colinas, no juguetona, esta vez no torpe, solo tranquila, enfocada, como si una cuerda dentro de ella hubiera sido tirada. Rogan reaccionó antes de que yo pudiera. Él se movió para pararse frente a ella. No empujando, no mordiendo, solo plantando su cuerpo entre ella y ese tirón distante. Él golpeó su pecho ligeramente con su nariz. Luego me miró de vuelta como para comprobar antes de guiarla de nuevo al círculo suelto que habíamos marcado en la nieve. En la caminata a casa, la luz comenzó a adelgazar, sombras estirándose largas a través de las pequeñas elevaciones detrás de la casa en algún lugar más allá de la última colina. Un lobo real aulló completo y profundo, el sonido rodando sobre nosotros como agua. Lumi se congeló de nuevo, orejas erguidas, ojos fijos en el horizonte. Entonces ella respondió su propia voz, alta y delgada pero firme. Enviando su pequeño sonido de vuelta a ese grande, sentí algo en mi pecho tensarse mientras sus voces cruzaban ese campo. Cualquier línea que yo pensaba que existía entre nuestro patio y lo salvaje no era tan sólida como yo había estado fingiendo unos días después de esa carrera. En el campo abierto, el tiempo se nos echó encima de nuevo. El cielo bajo el viento se levantó, y la nieve comenzó a caer gorda y constante, en lugar de ligera y juguetona, dejar salir a los perros para un rápido descanso. Para ir al baño se había convertido en memoria muscular. Abrir la puerta trasera, sentir la ráfaga de frío, ver a Rogan trotar primero, Lumi pegada a su lado. Esa tarde no fue diferente. Al principio deslicé la puerta abierta. Ellos salieron. Me dije a mí mismo que sería solo 1 minuto o 2. El viento entró fuerte detrás de ellos, empujando la cortina y haciendo ruido con algo junto a la valla. Yo estaba enjuagando una taza en el fregadero. Cuando lo oí, no. Un ladrido, no un gruñido. La voz de Rogan alta y rota, la forma en que sonaba solo cuando algo estaba mal. Para cuando llegué a la puerta, la nieve soplaba de lado una rama delgada. Se había roto del viejo álamo caído justo contra la valla, para empujar una tabla fuera de su lugar. El hueco no era grande, pero era lo suficientemente grande para un cuerpo pequeño y determinado. Rogan estaba paseando la línea nariz al suelo, gimoteando como si el sonido le doliera. Al otro lado de esa tabla torcida, había huellas frescas en el polvo más pequeñas que las suyas, dirigiéndose hacia lo blanco. Me tomó un segundo demasiado largo para entender lo que estaba viendo. Entonces mi estómago cayó y yo ya me estaba poniendo mis botas. Llamé su nombre y él se arrancó de la valla y cayó a mi lado. Mientras pasábamos por la abertura, el rastro era fácil de seguir, pequeñas huellas prensadas en nieve nueva, tejiendo entre salvia y maleza, siempre justo delante de nosotros. Con cada paso que daba,
Yo podía sentir mi miedo corriendo un paso delante de mis botas. No por mí, sino por el perro a mi lado, y la pequeña forma que estábamos persiguiendo. Llegamos al borde de un barranco poco profundo, donde la tierra se hundía fuera de la vista. Las huellas fueron directo al borde, y luego se detuvieron de algún lugar abajo delgada y andrajosa, y luchando contra el viento. Oí a Loemi aullar una vez. Entonces el sonido fue cortado limpiamente, y lo único que quedaba moviéndose era la nieve. Me acerqué suavemente al borde del barranco y miré hacia abajo. Ella estaba allí, quizás 10 pies debajo de nosotros, de pie congelada, en una franja de nieve, no más ancha que mi brazo roca, a un lado, una pendiente helada, lisa al otro, nada sólido debajo de ella, sino un largo tobogán hacia un hueco más profundo. Ella no estaba sangrando, ella no estaba destrozada, ella solo estaba atascada, músculos bloqueados, patas apoyadas como si tuviera miedo, incluso de respirar. Sus ojos estaban muy abiertos y fijos en nosotros, orejas temblando, pecho moviéndose demasiado rápido. Cada instinto que tenía gritó para bajar y agarrarla. Pero una mirada a esa resbaladiza caída me dijo, ¿cómo podría terminar esa historia si hacía un mal movimiento? Rogan se acercó a mi lado, pecho jadeando por la carrera, y miró de mí a ella, y de nuevo sus uñas chasquearon en la roca mientras se movía, probando el borde. Tranquilo, le dije, más para mí que para él. Espera. Él no esperó mucho. Le di una orden corta, la que usamos en los senderos de senderismo, cuando necesito que él vaya primero y que confíe en mí para apoyarlo. Él movió una oreja, luego comenzó a bajar colocando cada pata lentamente, sintiendo el agarre por un momento. Su pata trasera se deslizó unas pocas pulgadas, enviando polvo hacia abajo más allá de ella, pero él se aferró y aguantó. Lumi estiró su cuello hacia él, luego dio un paso vacilante a su manera garras. Rascando cuando él la alcanzó, él giró su cuerpo de lado, el desapuntalándose entre roca y nieve para que ella tuviera algo sólido en lo que apoyarse. Ella se presionó contra su flanco temblando y él bajó su cabeza sobre sus hombros como lo había hecho en la alfombra de mi sala. Esa primera noche. Vamos ustedes dos, dije extendiendo la mano tan lejos como mi brazo llegaría. Rogan trepó primero, músculos amontonándose, usando los pequeños bultos en la roca, para empujar hacia arriba hasta que yo pude agarrar su collar y darle justo suficiente tirón mientras él se movía. Lumi se trepó justo detrás de él, patas delanteras buscando patas traseras, resbalando, pero siempre manteniendo parte de ella contra él, como si él fuera la única escalera en la que confiaba. Agarré un puñado de pelaje espeso en la parte posterior de su cuello y ayudé a levantar ese último trocito corazón, latiendo más fuerte de lo que debería a mi edad, cuando los tres finalmente estuvimos de vuelta en terreno nivelado. Yo me senté justo donde estaba y dejé que el mundo girara por un segundo. Lumi no miró hacia atrás al barranco. Ella no miró los árboles. Ella presionó todo su cuerpo contra el pecho de Rogan y se quedó allí como si hubiera sabido todo el tiempo exactamente a qué manada estaba tratando de regresar la mañana siguiente. 2 camiones del Centro de Vida Silvestre entraron en mi entrada. Los dejamos entrar bajo los términos de Lumi no correas, no arrastres, no acorralamientos. Ella se mantuvo cerca de Rogan al principio, costillas rozando su costado, ojos, siguiendo cada nuevo par de botas cuando una de las mujeres se arrodilló y extendió una mano enguantada. Lumi no huyó. Ella miró hacia Rogan, esperó su calma, luego dio un paso adelante, justo lo suficiente para olfatear. Ellos revisaron su condición corporal, dientes, ojos, patas todo el tiempo, observando cómo se movía alrededor de él mientras él esté aquí. Ella es más valiente. Una de ellas dijo en voz baja. Ella no estaba equivocada.
Nos sentamos en la mesa de mi cocina. Después, mientras los dos yacían en la alfombra, como si hubieran estado haciendo esto, toda su vida me preparé para el discurso que había estado temiendo. En cambio me sorprendieron. Hablaron sobre construir un recinto espacioso y adecuado en mi tierra, algo seguro y protegido, licenciado y supervisado por el centro, un lugar donde Lumi pudiera vivir como parte de nuestra pequeña manada sin ser convertida en un accesorio o una mascota y sin convertirse en un problema para los lobos salvajes que todavía pertenecen a estas colinas. No escondí cuánto alivio me invadió, sabiendo que lo que ellos vieron entre Rogan y Lumi no era un error, sino una oportunidad para ayudar. Me quitó un peso del pecho que había estado llevando desde esa primera mañana en la puerta. Esa tarde, mientras estaba limpiando tazones de comida, mi teléfono sonó de nuevo. El refugio con el que soy voluntario tenía un favor que pedir. Ellos tenían un cachorro rescatado allí muy asustado, no dejando que nadie se acercara. ¿Podría yo llevarlo por un tiempo solo hasta que él aprendiera que el mundo no era todo dientes y ruido? Miré a Rogan y Lumi presionados juntos en la alfombra y me di cuenta de que el mejor sanador en esta casa no caminaba en dos patas. En absoluto. Lo trajeron en una jaula prestada, en una tarde fría. Él era pequeño, más joven de lo que Lumi había sido, y temblando tan fuerte que el metal traqueteaba cada vez que se movía. Cuando abrí la puerta, él salió disparado junto a mí y se encajó en la esquina más estrecha del pasillo, ojos enormes, costillas aleteando bajo su piel. Cada vez que yo cambiaba mi peso, su mirada se fijaba en mí. Cada sonido en la casa se sentía como demasiado para él. Hogan lo vio primero, por supuesto. Él se paró a unos pocos metros de distancia, cabeza baja, cola quieta, dando al pequeño espacio la forma en que un viejo maestro da a un estudiante asustado espacio para respirar. Lumi los observó a ambos por un segundo. Vi al cachorro de mi umbral de nuevo, la que había elegido la nieve como su último trozo de calor. Entonces ella hizo algo que nunca olvidaré. Ella caminó hacia él lentamente, una pata a la vez, cuerpo suelto, no rígido. Ella se bajó hasta que fue ligeramente más pequeña que él. Ella no lo miró a los ojos, no lo acosó. Ella solo estiró su nariz hacia adelante y tocó su hombro con el más ligero roce de pelaje, de la misma manera que Rogan. Una vez había tocado la suya en mi alfombra. El temblor no se detuvo de golpe, pero cambió sus respiraciones, se hicieron un poco más largas. Él dio un paso incierto hacia ella, luego otro. En unos pocos minutos, él estaba presionado a lo largo de su costado, robando calor de la forma en que ella una vez lo había hecho mientras Rogan yacía cerca, manteniendo una vigilancia silenciosa sentado allí en el suelo. Me di cuenta de que esta extraña pareja ya había salvado más de una vida, y la única pregunta real que quedaba era cuántos animales más asustados podrían sacar de su propio tipo de nieve algunas noches, cuando la casa finalmente se queda en silencio. Yo apago la tele, me siento en el suelo y solo los miro. Lumi estirada a lo largo del pecho de Rogan, el cachorro rescatado más nuevo, acurrucado de forma segura entre sus patas, respirando lento y profundo, como si finalmente creyera que nada malo va a suceder en los próximos 5 minutos. Desde esa mañana de invierno en el umbral, más perros asustados han pasado por esta casa, diferentes caras, diferentes historias, el mismo temblor en sus patas cuando llegan por primera vez. Y cada vez que el patrón se repite, ellos estudian a Rogan desde la distancia, deciden que él es sólido, seguro que no va a ninguna parte. Entonces ven a Lumi, la pequeña loba que debería haber pertenecido solo a las colinas, bajarse al suelo y ofrecer la misma bienvenida, silenciosa que ella una vez necesitó. Tan desesperadamente, yo relleno tazones, lavo mantas, contesto llamadas telefónicas, pero ellos son los que hacen el trabajo real. Ellos son los que enseñan a cada nuevo cachorro asustado
que se puede confiar en el calor que una mano que se extiende podría significar ayuda esta vez en lugar de daño. Cuando la gente me pregunta por qué sigo diciendo sí a una cola más rota, un cuerpo más tembloroso, les digo esto: el viaje de este pequeño desde el abandono hasta la rehabilitación muestra lo importantes que son realmente los grupos de rescate sin fines de lucro. Cuidar de un cachorro rescatado es más que amor, es responsabilidad, es cuidado de mascotas, es aparecer, cuando sería más fácil mirar para otro lado. Si estás escuchando esto, ya eres parte de su círculo. Comparte su historia. Apoya tu refugio local o rehabilitación de vida silvestre. Habla sobre los perros que no se rindieron, incluso cuando el mundo se volvió frío con ellos. Cada vista, cada compartir, cada pequeño acto de bondad puede sacar a otro animal de la nieve que nunca estuvieron destinados a enfrentar solos. Únete a nuestra familia de patas valientes, sé su